través de esta metodología podemos articular conocimientos, habilidades, valores, hábitos mentales, entre otros, ¿no? Y entonces en estas redes epistémicas los nodos son los códigos o conceptos que se establecen como importantes y los enlaces son la coocurrencia significativa entre estos conceptos. Eh, el tipo de preguntas a las cuales responde esta metodología es cómo se conectan los conceptos en el discurso que establece el estudiante, ¿no? Vamos a ver más adelante que se aplica un cuestionario de preguntas abiertas y entonces en estas respuestas nosotros evaluamos cómo se articulaban estos conceptos que fueron importantes para nosotros. Utilizamos como instrumento de recolección de información un cuestionario de 5 preguntas abiertas, que ahí ustedes las pueden ver en ese recuadro de color azul. No las voy a leer en este momento, pero en general lo que trataban de hacernos de información acerca de cuál era la experiencia de los estudiantes en el proyecto de la lombricomposta, ¿no? Que habían aprendido en el aspecto a lo mejor un poco más técnico, cómo era importante, o consideraban que fuera importante para ellos, para el entorno, para su comunidad, para el trabajo en equipo, ¿no? Poder analizar un poco acerca de la reflexión un poco más crítica. A partir de estas respuestas de los estudiantes, nosotros establecimos una codificación derivada del marco teórico, ¿no? Y como verán más adelante, consideramos seis códigos: conocimiento ecológico, acciones proambientales, valores ambientales, impacto socioambiental, reflexión crítica y comunidad y colaboración, ¿no? Nosotros buscamos en las respuestas de los estudiantes a estas 5 preguntas, por ejemplo, si ellos daban una explicación sobre el proceso natural o biológico de la lombricomposta, ¿no? Y eso lo vinculábamos a conocimiento ecológico. Si ellos hablaban acerca del reconocimiento o consecuencias, beneficios de trabajo colectivo, o si establecían algún cuestionamiento de hábitos, prácticas escolares o problemas ambientales, ¿no? Para poderlo vincular a reflexión crítica. Y realmente esa tablita fue la que trabajamos un poco para poder analizar o codificar estas respuestas de los estudiantes, ¿no? Podían a partir también de palabras clave, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, si el estudiante en su respuesta habló de descomposición, lombrices, abono, nutriente, pues creemos que tiene información que nos hace decir que el conocimiento ecológico está ahí, ¿no? Si habla acerca de problemas o que consumimos mucho o que hay mucho desperdicio o que falta conciencia, bueno, el estudiante tiene una reflexión crítica, ¿no? Y ahí ejemplos para ver si estaba presente o no presente el código. Elaboramos una base de datos donde se codificaron las 560 respuestas, como fueron 102 estudiantes y 5 preguntas. Bueno, tuvimos 560 respuestas y cada respuesta se codificó de acuerdo a estos 6 códigos que ya les mencioné, para poderla trabajar con este software de ENA Web Tool, ¿no? Que nos permite construir estas redes epistémicas. Entonces se construyó esta matriz codificada donde cada respuesta de cada estudiante fue codificada para estos seis códigos. Y bueno, aquí un elemento importante es que esta metodología maneja estanzas o estrofas, ¿no? Estrofas para ver las relaciones entre estos conceptos. Y pues nosotros consideramos una estrofa de tamaño 5, ¿no? Porque al final fueron 5 respuestas de los estudiantes. Y bueno, analizamos cómo estos seis códigos se relacionan, si están presentes, dentro de estas 5 respuestas en general de los estudiantes. Y bueno, todo lo trabajamos con este software, un software libre, de uso libre, en la WebTool, y pudimos construir estas redes epistémicas que aparecen ya ahí en la primera imagen, ¿no? Ya como parte de los resultados. No evaluamos qué tanto saben los alumnos sobre un solo concepto o un solo elemento, ¿no? Doctor, 3 minutos, por favor. Sí, claro, sino que tratamos de ver cómo relacionaban los conocimientos, ¿no? Eh, Aquí para el grupo 2, ¿no? Empezaré con el grupo 2. Pues ambos grupos muestran una red altamente densa, donde conectada hacia conocimiento ecológico y acciones proambientales.
pueden ver la línea más marcada hacia esos códigos. eh, Conexiones críticas, ¿no? Conocimiento ecológico, acciones provenmentales, con un valor de 0,4 es la conexión más fuerte, pues nos indica que el saber técnico se traduce directamente en práctica. También la relación entre impacto socioambiental y acciones proambientales tiene un valor alto, supera el grupo uno. Este grupo asocia con mayor fuerza la utilidad social de su trabajo con tarea física. Y el grupo uno, como pueden ver, también es muy similar al grupo 2. Tuvo marcada la relación entre acciones proambientales y conocimiento ecológico. Sin embargo, la relación entre conocimiento ecológico y reflexión crítica fue un poco mayor que el grupo 2, ¿no? Lo que sugiere que este grupo tiene un procesamiento mental más profundo sobre la información recibida, ¿no? También conocimiento ecológico y comunidad y colaboración es un poco más alto que el otro grupo. Este grupo percibió el proyecto como un esfuerzo más colectivo y social que individual, ¿no? Eh, Conclusiones, finalmente, ambos grupos marcan esta triada entre conocimiento ecológico, impacto socioambiental y acciones, ¿no? Como núcleo de la red. Este proyecto funciona como movilizador de la acción técnica, ¿no? Sin embargo, el grupo uno logró integrar mejor el componente colaboración, mientras que el grupo 2 se centró más en la efectividad de impacto. Eh, y quisiera mencionar esto antes de que se me termine el tiempo. Eh, la fuerte conexión entre conocimientos y reflexión crítica sugiere que los alumnos están empezando a cuestionar por qué generamos tantos residuos, ¿no? El proyecto permitió ver la lombricomposta no solo como una técnica, sino como una respuesta a problemas de contaminación. El análisis SENA nos revela que la conexión más fuerte en ambos grupos es la acción proambiental. Esto es clave. La conciencia socioambiental de los jóvenes no se quedó en la teoría, sino que se manifestó en esta voluntad de cambio, ¿no? Y bueno, es una metodología, creo yo, que nos permite analizar esta cuestión de la conciencia socioambiental como una articulación de elementos cognitivos, de elementos de saber hacer, de momentos, de elementos de valores y de momentos de aspectos críticos. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y una disculpa por ese momento de desconexión. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta. Gracias. Al contrario, doctor, agradecemos mucho su participación. Para continuar con este evento, damos la bienvenida al doctor Sandro Felipe Acosta Mesa, de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. Me permito también leer su semblanza. Es licenciado en Turismo por la Universidad de La Habana, donde se desempeña como profesor instructor en su Facultad de Turismo. Actualmente cursa la maestría en Gestión Turística y el doctorado en Ciencias Técnicas, que abarca temas como la gestión de la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente, en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aplicadas de la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en la sostenibilidad, la gestión ambiental, la economía circular y la competitividad en el sector turístico. Es miembro del proyecto sectorial Desarrollo y Competitividad del Producto Turístico Cubano, de la Cátedra UNESCO de Gestión para el Desarrollo de la Economía Circular, que lleva a cabo la Universidad de La Habana, y dentro de la Red Global para el Impacto de la Investigación Transdisciplinaria en conjunto con la Universidad Nacional de San Marcos en Perú y de la Red de Jóvenes Investigadores, doctor en Ciencias José Luis García Cuevas del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Ha participado en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Y el día de hoy nos presentará la ponencia titulada Conocimiento, actitudes y prácticas sobre economía circular en estudiantes de la Universidad de La Habana, Cuba. Bueno, adelante, doctora Costa, tiene usted la palabra por 15 minutos. Buenos días, mi nombre es Sandro Felipe Acosta Mesa, soy licenciado de acá de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana y la ponencia que presento hoy son resultados de una investigación titulada Conocimientos, actitudes y prácticas sobre economía circular en estudiantes de la Universidad de La Habana. Para comenzar, en la última década la economía circular se ha consolidado como uno de los paradigmas clave para el desarrollo sostenible, a proponer una transformación
de modelo lineal tradicional basado en la lógica de tomar, hacer, consumir, desechar. Y a diferencia de este modelo, la economía circular busca minimizar el uso de recursos, prolongar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos mediante estrategias como la reutilización, la reparación y el reciclaje. No obstante, la transición hacia este modelo no depende únicamente de innovaciones tecnológicas, sino también del comportamiento que tienen las personas, o sea, el comportamiento humano. En este sentido, el rol de las universidades es fundamental, ya que constituyen aquellos espacios de formación donde se desarrollan conocimientos, valores, competencias que estén orientados hacia la sostenibilidad. Este análisis, a partir de estos datos, requiere especial relevancia en el contexto cubano, caracterizado por ciertas limitaciones materiales, escasez de recursos y dinámicas históricas de adaptación. A nivel internacional, diversos estudios han evidenciado la existencia de una brecha entre el conocimiento ambiental, las actitudes hacia la sostenibilidad y las prácticas reales de los individuos. Es decir, las personas conocen y valoran positivamente la economía circular, pero no necesariamente actúan en consecuencia y en coherencia con estos principios que enfrenta este modelo. Entonces, en el caso cubano, aunque prácticas como la reutilización, la reparación y la prolongación de la vida útil de los productos forman parte de la vida cotidiana de los propios ciudadanos, estas han estado históricamente asociadas a la necesidad económica más que a una conciencia ambiental estructurada. O sea, las personas adquieren un producto y tratan de cuidarlo la mayor cantidad de tiempo posible, y si tienen alguna afectación, lo reparan hasta que lo exprimen al máximo. Entonces, sin embargo, no existen suficientes estudios empíricos que analicen cómo los estudiantes universitarios comprenden este fenómeno ni cómo interactúan sus conocimientos y actitudes con las condiciones estructurales que tiene el entorno. Por ello, el objetivo de esta investigación fue analizar el nivel de conocimiento de las actitudes y las prácticas sobre la economía circular en estudiantes de la Universidad de La Habana, ya que en los últimos tiempos en la universidad se ha comenzado a gestar una cátedra UNESCO diseñada para difundir los conocimientos sobre las economías circulares con enfoque en la educación. Y bueno, a partir de esta cátedra también se ha formado una red de gestión para el desarrollo de la economía circular, de la cual formo parte por parte de mi tesis doctoral, que pertenece también a la temática de la economía circular, en este caso en las entidades hoteleras. Para contextualizar un poco el marco teórico de la investigación, el estudio se basa en el modelo conocimiento, actitud, comportamiento, conocido ampliamente en la literatura como modelo CAP, que se ha utilizado mucho en estudios de sostenibilidad. Este modelo plantea que el conocimiento influye en las actitudes y estas a su vez en el comportamiento. No obstante, investigaciones recientes han demostrado que esta relación no es lineal, o sea, no es suficiente para explicar la adopción de las prácticas circulares. Por esta razón, en esta investigación se incorpora una nueva dimensión, se hace como un aporte a este modelo y se le agrega la dimensión C, en este caso sería modelo CAP más C, que permite analizar cómo los factores estructurales, institucionales y materiales condicionan la posibilidad real de actuar de forma sostenible a nivel general en todos los ciudadanos, y en este caso en la muestra que son estudiantes universitarios. Por ello, a partir de este modelo se plantearon tres hipótesis, como se puede observar en la diapositiva. Primero, que el conocimiento no predice directamente el comportamiento. O sea, si bien el conocimiento es necesario, este no es suficiente para llegar a tener un comportamiento completamente circular. Segunda hipótesis, que la actitud sí tiene un efecto significativo, o sea, la actitud que tenga el estudiante respecto a ciertas prácticas de economía circular, ciertos conocimientos, eso está influyendo, tiene un efecto en su comportamiento. Y tercero, que el contexto es el predictor más fuerte del comportamiento, principalmente en contextos insulares como el cubano, donde existen limitaciones materiales y escasez de recursos que afectan el desarrollo de la sociedad. Como parte de la metodología, la investigación adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo correlacional con componente explicativo. O sea, la muestra estuvo compuesta por 188 estudiantes del curso regular diurno matriculados en el presente curso escolar 2025-2026 de la Universidad de La Habana. Se realizó, o sea, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia a aquellos estudiantes que estuvieron dispuestos y accesibles para contestar el cuestionario. Estos estudiantes pertenecientes a la área de ciencias sociales, humanidades y ciencias económicas.
Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario estructurado basado en el modelo CAP a partir de un cuestionario que existe en la literatura científica, validado en un estudio sobre sostenibilidad en Indonesia, el cual contenía 24 ítems en las primeras 3 dimensiones del modelo. En este caso, como lo que se hace es ampliar el modelo, se incluyeron 7 nuevos ítems pertenecientes a la dimensión contexto. Ahora, estos ítems, ¿cómo se enfocaron? En correspondencia con los principios de la economía circular, de las estrategias de las 9R propuestas por Putin en 2017, que no es más que una jerarquía estandarizada por la cual se rigen las estrategias de economía circular, que va desde la primera, que es reusar, hacia la última, que ya es la última que se puede utilizar, que es el reciclaje. Cada ítem fue medido mediante una escala Likert de 5 puntos, y en cuanto a la validez del instrumento, se utilizó el juicio de expertos, obteniendo un coeficiente de concordancia de Kendall entre 0,74 y 0,81 en todas las dimensiones, indicando un alto nivel de acuerdo, y la fiabilidad se evaluó mediante el alfa de Cronbach, alcanzando un valor global de 0,9, considerado excelente. Para el análisis de los datos se emplearon técnicas estadísticas como el análisis factorial exploratorio, la correlación de Pearson y un modelo de regresión lineal múltiple. Como principales resultados, en primer lugar, se analizaron los estadísticos descriptivos de las 4 dimensiones y los resultados muestran medias superiores al punto medio de la escala en todos los casos. O sea, lo que indica una valoración general positiva hacia la economía circular. Sin embargo, se puede observar en la diapositiva un patrón claro. O sea, las dimensiones de actitud y contexto presentan valores ligeramente superiores al conocimiento, mientras que el comportamiento registra la media más baja. Este resultado evidencia claramente la existencia de una brecha entre la predisposición de los estudiantes y la aplicación efectiva de estas prácticas circulares. O sea, la actitud y el contexto son superiores al conocimiento y estas a su vez son superiores al comportamiento. Como caracterización de la muestra, el 62% fue del sexo femenino, 75% de primer año, lo que condiciona un poco el resultado porque al ser la mayoría de los estudiantes encuestados del primer año de las carreras, significa que son estudiantes que acaban de salir del bachillerato, que entran a la universidad y aún no han, en la etapa del curso que se aplicó el cuestionario, aún no han profundizado en las asignaturas y las materias que puedan tener relaciones directamente con la economía circular. Por otra parte, en la dimensión de conocimiento, en el porcentaje de acuerdo en conocimiento y actitud, los mayores niveles de acuerdo se concentran, como se muestra en la figura, en prácticas como la reutilización, la reparación y el reciclaje. Sin embargo, existe una menor comprensión de estrategias más avanzadas dentro del modelo de las 9R, como son rechazar, repensar, y esto indica una apropiación parcial del paradigma de las 9R de la economía circular, o sea que el conocimiento sobre la economía circular está basado en prácticas incipientes o de baja complejidad. En cuanto a la actitud, los estudiantes muestran una valoración positiva hacia la economía circular y apoyo a iniciativas sostenibles. No obstante, a pesar de que implican sacrificios económicos o cambios en los patrones de consumo, entre la valoración normativa y la disposición conductual real que estos tienen respecto a la economía circular. En cuanto al nivel de acuerdo respecto a las prácticas circulares, o sea, en cuanto a la dimensión comportamiento, se identificó un patrón aún más diferenciado. Las prácticas individuales, como reutilizar envases, reparar objetos, reducir el desperdicio, presentan niveles relativamente altos de adopción. En contraste a esto, aquellas prácticas que dependen de infraestructura o de organización colectiva, como la separación de residuos o la participación en iniciativas comunitarias, presentan niveles significativamente más bajos. Esto indica claramente que las prácticas circulares en este contexto se desarrollan de sistemas organizados de sostenibilidad. En cuanto a la percepción de los factores contextuales para la adopción, en la dimensión contextual revela la percepción de los estudiantes sobre las condiciones estructurales. Más del 50% de los encuestados considera que la falta de infraestructura limita la aplicación de las prácticas de economía circular. Asimismo, una proporción significativa asocia la reparación de productos con la necesidad económica más que una motivación ambiental. Y también se identifica una percepción limitada del apoyo institucional, lo que sugiere una brecha entre las iniciativas existentes y su impacto real en la experiencia estudiantil.
Si bien la Universidad de La Habana ha comenzado, como había mencionado al inicio, a implementar iniciativas orientadas a la economía circular, como la conformación de esa red para la gestión y desarrollo de la economía circular, estas estrategias aún no se traducen en una experiencia cotidiana que haya llegado a los estudiantes como un apoyo estructural para ellos mismos. O sea, que no se han logrado integrar completamente en la red o no se le ha dado demasiada publicidad para que los estudiantes conozcan que ya se están haciendo esfuerzos en cuanto a la economía circular y puedan insertarse en la medida de lo posible en esta red. Y además, estas barreras estructurales del entorno dan la idea de que la economía circular enfrenta problemas sociotécnicos que deben ser resueltos desde la perspectiva de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad para lograr una transición correcta en la sociedad cubana actual. En cuanto al análisis relacionar y el modelo explicativo del comportamiento circular, el análisis de correlación de Pearson, como se muestra en la figura, evidenció relaciones positivas y significativas entre todas las dimensiones. Sin embargo, la relación más fuerte se observa entre comportamiento y contexto, seguida por la relación entre comportamiento y actitud. La correlación entre conocimiento y comportamiento, aunque significativa, o sea, se observa que es la más débil. Esto indica que el comportamiento circular depende más de las condiciones estructurales y de lo necesario. Existe una gran brecha entre el saber y el hacer. No corresponde que conozca, o sea, puedes conocer la economía circular, pero si no sabes cómo aplicarla o no la aplicas, no estás haciendo lo suficiente para llegar a tener una correcta adopción de prácticas de economía circular. Y como había dicho anteriormente, la economía circular en la sociedad cubana se caracteriza por ser una circularidad por necesidad 3 minutos, evidenciando doctor. esta brecha. Sí, Perdón. sí, sí. Sí, sí. Adelante. Como se muestra aquí, el modelo de regresión, para profundizar en el análisis, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple, el cual resultó estadísticamente significativo y explicó el 63% de la varianza del comportamiento. O sea, ¿qué significa? Que más del 50% del comportamiento de la muestra de estudiantes analizados se predice por las condiciones contextuales. En términos de los coeficientes estandarizados, el contexto emergió como el predictor más fuerte, seguido de la actitud. Por el contrario, el conocimiento, como es evidente, no resultó estadísticamente significativo cuando se controlan las demás variables. Esto significa que, aunque el conocimiento se relaciona con el comportamiento, no tiene un efecto directo e independiente. En otras palabras, saber qué es la economía circular, como había mencionado, no garantiza actuar en coherencia con ella y no existen condiciones y si no existen condiciones estructurales y motivaciones internalizadas, esta no se puede adoptar de forma correcta. Se puede observar que las tres hipótesis previstas en el marco teórico fueron confirmadas, el contexto es el predictor más fuerte, la actitud predice significativamente y el conocimiento no predice directamente. Si bien tiene una significación en el modelo, este no es suficiente al ser comparado con las otras dos variables. Como parte de la discusión de los resultados, estos resultados contrastan con estudios realizados en Europa y Asia, donde el conocimiento sí actúa como predictor significativo del comportamiento. En estos contextos, la existencia de infraestructuras, políticas públicas y sistemas organizados facilita la aplicación de prácticas circulares y, en cambio, en el contexto cubano, el comportamiento está más condicionado por factores estructurales y dinámicas de adaptación económica. Esto permite conceptualizar la existencia de una circularidad por necesidad, donde las prácticas circulares no 1 responden minuto, exclusivamente doctor. a convicciones, sino a condiciones materiales. Ya para concluir, primero, que los estudiantes presentan una apropiación parcial del paradigma de la economía circular centrada en prácticas correctivas más que transformadoras. Segundo, que el comportamiento circular no puede aplicarse únicamente desde variables individuales, sino que depende en gran medida del contexto. Tercero, que en Cuba las prácticas de economía circular responden tanto a conciencia ambiental como a dinámicas de necesidad económica. Y finalmente, que el modelo conocimiento, actitud, comportamiento más contexto y el instrumento utilizado permite medir de manera integral la cultura circular en contextos universitarios y que puede ser replicable a otros contextos diferentes al contexto cubano, como puede ser en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Costa. Muy interesante su presentación y muy prudente
tomando en cuenta hacia donde parecen dirigirse precisamente las condiciones estructurales. Ahora toca el turno de la doctora Asia Cecilia Carrasco Valenzuela, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. Eh, la doctora Asia es originaria del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Es ingeniera bioquímica en alimentos marinos por el Instituto Tecnológico de Mazatlán número 2, maestra en química acuática en el área de bioremediación por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa. Actualmente es miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores e Investigadoras y Tecnólogos y Tecnólogas, responsable del proyecto de investigación en el Programa para el Fomento de la Investigación Educativa en el Bachillerato Universitario PROFIEP 2022, concluido en 2024. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo con 20 años de experiencia docente de nivel medio superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa, puntualmente en las asignaturas de química, física y matemáticas. Asimismo, ha impartido clases en la licenciatura en educación con acentuación en matemáticas, modalidad semiescolarizada en la misma universidad. Sin más, doctora, le cedo la palabra. Cuenta usted con 15 minutos. Eh, Muchas gracias. ¿Me puedes hacer el sí, favor de presentar? sí, con gusto. Un momento. Listo. Usted me indica, por favor, cuando quiera que cambie la diapositiva. Empezamos los 15 minutos en este momento. Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Asia Cecilia Carrasco Valenzuela y en colaboración con los profesores, el doctor Héctor Luis López López, el doctor Daniel Omar Nieves Lizárraga y el maestro en ciencias Daniel Mora Nuño de la Universidad Autónoma de Sinaloa, les presentamos nuestra investigación titulada Impacto de una campaña de sostenibilidad en estudiantes de nivel medio superior, un análisis con perspectiva de género. Siguiente, por favor. ¿Pones en pantalla completa? Ah, sí, bueno, sí, ok. Vivimos en un momento de crisis ambiental donde la Per- educación es una herramienta per- estratégica, Perdón, doctora, ¿sí? ¿no les aparece a ustedes en pantalla completa? A ver, Sí, se sí, ve. sí, ok, Ok, muy bien. ok. Disculpe, continuamos. Em, Me repito, vivimos en un momento de crisis ambiental donde la educación es una herramienta estratégica. Aunque se sabe que el género influye en la conciencia ambiental, la investigación en jóvenes de bachillerato es aún limitada, especialmente sobre cómo hombres y mujeres procesan de formas distintas las campañas educativas. La intervención no fue una clase tradicional, sino una estrategia de aprendizaje entre pares. Los estudiantes crearon videos de sus propios proyectos, desde la elaboración de productos de limpieza con vinagre, naranja, recolección de tapitas, reciclado de hojas de papel, hasta sistemas de compostaje y ahorro energético. Ver el trabajo de sus compañeros pues fue el motor de la sensibilización. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo central fue evaluar el impacto de una campaña de sostenibilidad en el conocimiento, actitudes y prácticas de los estudiantes. Integrando una perspectiva de género, nos preguntamos si existía diferencias previas entre entre géneros, que si la campaña mejora sus conocimientos de forma diferenciada y qué patrones emergen de sus prácticas cotidianas. Siguiente, por favor. Nuestra investigación se fundamenta en tres ejes teóricos principalmente que permiten entender cómo se construye la conciencia ambiental en los jóvenes. Primero, utilizamos el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología es clave porque sitúa al estudiante como el protagonista de su aprendizaje, permitiéndole aplicar la teoría en soluciones prácticas y reales. Esto se complementó con el aprendizaje entre pares, ya que la campaña se basó en que los propios alumnos comunicaran sus proyectos, lo que genera una influencia social positiva y facilita la internalización de valores sostenibles entre iguales. En segundo lugar, integramos la perspectiva de género y conciencia ambiental. La literatura científica señala que las mujeres suelen mostrar actitudes más proambientales debido a procesos de socialización y valores de cuidado. Sin embargo, nuestro marco teórico no se limita a una comparación binaria, también busca entender cómo el contexto cultural influye en estas diferencias y cómo se manifiesta en identidades diversas como el grupo LGBTQ+.
Finalmente, consideramos la brecha actitud-comportamiento. Es un concepto que nos recuerda que tener conocimiento o una buena actitud no garantiza actuar de forma sostenible, lo que justifica la necesidad de evaluar no solo lo que los estudiantes saben, sino lo que realmente hacen tras la campaña. Aunque la UNESCO señala la educación ambiental como estratégica, existe poca investigación sobre las diferencias de género en la adquisición de conocimientos en adolescentes. Partimos de la premisa de que los hombres y mujeres no procesan los mensajes ambientales de igual forma, debido a sus valores de cuidado y socialización. Siguiente, por favor. En la metodología adoptamos un enfoque cuantitativo-cualitativo con un diseño preexperimental. Se realizó una medición antes y después de la intervención. Trabajamos con estudiantes de 15 a 18 años. La muestra incluyó estudiantes de primero, tercero y quinto semestre, predominantemente de zonas urbanas. Se realizaron cuestionarios digitales con escala tipo Likert para conocer los datos sociodemográficos y conocimientos sobre sostenibilidad, así como también actitudes ambientales. Y en el post-test, adicionalmente, se analizó prácticas sostenibles, compromiso e impacto personal. Las muestras estuvieron conformadas en el pretest de 103 estudiantes, 56,3% femenino, 35,9% masculino, 3,9% LGBTQ+, y 3,9% prefiere no decir. En el post-test participaron 183 estudiantes, 55,2% femenino, 38,3% masculino, 2,7% LGBTQ+, y 3,8% prefirieron no decir. Los datos se analizaron con estadísticos descriptivos y pruebas no paramétricas, UDM-WIDME para comparar dos grupos y H de Kruskal-Wallis para cuatro grupos, con un nivel de significancia de 0,05. Y para las respuestas abiertas se realizó un análisis de contenido. Siguiente, por favor. Empecemos con lo que más nos importó, que fue que los estudiantes aprendieron algo. El conocimiento ambiental promedio del grupo subió de 3,24 a 3,68 y de acuerdo al análisis se obtuvo una diferencia significativa del antes y después de la implementación de la campaña. Antes de la campaña los jóvenes tenían un conocimiento básico, pero fragmentado. Después ese conocimiento se volvió más sólido y conectado con su vida cotidiana. Un hallazgo interesante es que las mujeres mostraron ganancias superiores en todas las subdimensiones, perdón, y especialmente en el conocimiento básico. Por su parte, el grupo LGBTQ+, aunque pequeño en nuestra muestra, registró los puntajes más altos en ambas fases. Partió con los niveles de conocimiento más altos desde el pretest y terminó con una media de 4,25, la más alta de todos los grupos. Esto nos dice que hay diversidad en cómo se procesa y se incorpora el aprendizaje ambiental y que esa diversidad vale la pena seguir estudiando. Siguiente, por favor. Ahora bien, sabemos sobre medio ambiente es una cosa, pero eso cambia cómo se siente o cómo actúan. Y encontramos que las mujeres partieron con actitudes más proambientales y así se mantuvieron al final. En la fase post-test encontramos una diferencia estadísticamente significativa de un p-valor de 0,017 a favor de las mujeres, quienes alcanzaron una media de 4,36 frente al 4,06 de los hombres. Sin embargo, los estudiantes masculinos tuvieron la mayor ganancia de la percepción de impacto. Esto indica que ver a sus pares los convenció de que sus acciones sí generan cambios reales. Por lo, por lo que ver los proyectos de sus compañeros los convenció de que lo que hacían sí importa, de que sus acciones individuales sí generan un cambio real. Eso es exactamente lo que una campaña de aprendizaje entre pares debería lograr. Siguiente, por favor. Ahora vamos en el análisis cualitativo. Cuando les preguntamos qué les había dejado la campaña, las mujeres respondieron con frases que revelan una experiencia emocional profunda. Me hizo ser más consciente, fue un golpe de conciencia, me abrió los ojos, su aprendizaje fue afectivo. Se conectaron con el tema desde el cuidado y la solidaridad, y sus acciones prioritarias giraron en torno al ahorro de agua. En cambio, los hombres expresaron un proceso de una manera más analítica. Entender el daño, pensar en las consecuencias, entender los factores,
Para ellos la motivación fue más racional e informacional y se enfocaron principalmente en el ahorro de energía eléctrica. Dos caminos distintos hacia el mismo objetivo, cuidar el planeta. Finalmente, medimos no solo lo que piensan o sienten los estudiantes, sino lo que realmente hacen, la práctica cotidiana y el compromiso. Por un lado, las mujeres reportaron un nivel de compromiso personal más alto, 4.15, que los hombres 3.85. Las acciones que más se adoptaron en ambos grupos fueron el ahorro de agua y el de energía eléctrica. Eh, Cosas que se pueden hacer desde casa sin depender de nadie más. Pero por otro lado, las acciones que menos se realizó fue la participación comunitaria en el reciclaje. Y eso también es un resultado importante. Nos dice que el cambio individual es más fácil de activar que el colectivo. Pasar del yo cuido al nosotros actuamos. Sigue siendo el gran reto de la educación ambiental y esta investigación lo confirma, perdón. Siguiente, por favor. Ok. Como conclusión, confirmamos que el aprendizaje entre pares es efectivo, pero enfrentamos la brecha actitud-comportamiento. Conocer el problema no garantiza actuar. Para las mujeres, la motivación fue solidaria y de cuidado. Para los hombres fue informacional y basada en datos de impacto. Esto sugiere que no existe una educación ambiental única. Concluimos que la campaña fue exitosa, logrando una mejora cognitiva del punto 52 en mujeres y punto 32 en hombres. Nuestra recomendación para cerrar brechas es que las futuras campañas deben de ser géneros sensibles, diversificando mensajes con la motivación afectiva femenina y la lógica de impacto masculina. Siguiente, por favor. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Carrasco. Eh, bueno, hemos hasta aquí escuchado tres perspectivas sumamente enriquecedoras y complementarias que integran diferentes enfoques de la educación para la sostenibilidad, desde la economía circular, la conciencia ambiental, hasta las redes epistémicas y proyectos de sostenibilidad. Eh, Esto también ha sumado a un análisis con perspectiva de género. Lamentablemente, bueno, eh, pues el tiempo de exposición concluyó. Sin embargo, no sé si existe alguna pregunta. Por mi parte, yo sí tengo unas cuantas preguntas para nuestros ponentes. Para los tres, me gustaría saber cuáles consideran ustedes que fueron los mayores retos a los que se enfrentaron a la hora de trabajar con estudiantes tan jóvenes. Y puntualmente al doctor Acosta. eh, Si tiene usted alguna recomendación para pasar con base en los resultados que obtuvo en su investigación, para pasar de la motivación internalizada y el contexto a una estrategia un poco más integral que implique, pues, en aras de fortalecer o promover la conciencia de la economía circular. Y a la doctora Carrasco. eh, También una pregunta en el mismo sentido, orientada puntualmente a si han considerado o qué estrategia podría usted sugerir para revertir esta lógica de la acción individual y que se pueda traducir a la acción colectiva. ¿Sí? Sí, sí, quien guste Este, contestar, aquí estamos atentos. ayer, ayer celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Di una plática a los estudiantes otra vez de la importancia del cuidado de nuestro planeta. Les platiqué un poquito de la historia, que está en sus manos, que está en nuestras manos, revertir o disminuir la contaminación, y me di cuenta, por ejemplo, les dije, levanten el bote que están reutilizando. De 60 estudiantes, solamente 7 llevaban botes.
para reutilizables, pues. Entonces, los demás les digo, diario me piden permiso para salir y comprar un bote que van a tirar. Entonces, imagínenselo, multiplíquenlo a una cantidad mayor. Y sí, al momento de que dejas ese granito de arena, ese concientizar al estudiante, desde ahí estás aportando y desde ahí estás generando algo en los estudiantes que a lo mejor les digo, ¿cuántas personas, cuántos de ustedes siguen lavándose los dientes con la llave abierta? Entonces, sí se dan cuenta. Y tenemos que seguir trabajando en, en ayudar al planeta porque al final de cuentas es nuestra casa. Y y qué bueno que se celebran estos días, por ejemplo, el 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra, para seguir trabajando con los estudiantes. Gracias. ¿Algún otro de nuestros ponentes que gustaría dar respuesta a las preguntas? Sí, si me lo permite. Sí, Eh, adelante, doctor. Sobre la pregunta que planteabas de los retos que enfrentamos al trabajar con estudiantes jóvenes, eh, en realidad quisiera comentar acerca del reto más importante que visualizo en este tipo de actividades que planteé en mi exposición, es como el cambio de paradigma en el sentido de que en las escuelas preparatorias se tiene muy acostumbrado a trabajar con proyectos muy puntuales, se desarrollan en un semestre o en una parte del semestre. Venimos en la preparatoria también trabajando con proyectos de recolección de PET y no estamos tan acostumbrados o habituados a proyectos de largo alcance como este de la lombricomposta, que necesita muchos meses para poderse desarrollar. De hecho, en este semestre que ahora está vigente, lo continuamos, ¿no? Entonces sí necesita mucha labor de convencimiento con la parte institucional para que tengamos el apoyo, ¿no? Para que no, eh, que cambien esa visión, ¿no? A lo mejor no, la recolección de PET está muy bien y venderlo y a lo mejor poder recolectar algún dinero para la escuela está bien, pero también estos otros proyectos de largo alcance que permiten a los alumnos estar involucrados, estar en cercanía con cuestiones como los seres vivos, ver el aprovechamiento de los recursos y ser parte del proyecto, ¿no? Y no solamente en un momento, en una clase en puntual, en una semana de trabajo, sino que tengan esa continuidad, ¿no? Entonces, a lo mejor el reto en la parte que yo veo que sí, a lo mejor cuesta un poco de trabajo es esa, ¿no? No sé si con eso puedo dar respuesta a lo que preguntabas. Sí, muchísimas gracias. Doctor Acosta, ¿desea dar respuesta? Sí, respecto a los principales retos, al tratar con estudiantes jóvenes, realmente la distribución del cuestionario fue algo retador y más en el contexto actual que nos encontramos en la isla de apagones electroenergéticos. La universidad se encuentra a nivel semipresencial, casi no tenemos contacto directo, entonces uno la trata de distribuir por Google Forms, pero no es lo mismo, los estudiantes se encuentran en sus casas, no, como había dicho en el estudio, la mayoría de los estudiantes son de primer año, no conocen todavía en sí el concepto de economía circular, aunque sí, como había dicho, es una cultura en nosotros tener la circularidad desde que nacemos, a la hora de reciclar un producto, de tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Y una de las estrategias que se pudiera implementar es, aprovechando que ya la universidad ha impulsado el desarrollo de una cátedra para el desarrollo y la gestión de la economía circular y de una red, sería trabajar en red. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes fueron de la carrera de licenciatura en turismo. Tenemos acá en Cuba trabajando la cadena Iberostar Gran Paca, la cadena Iberostar en el Hotel Gran Paca, que está desarrollando muchas iniciativas sobre sostenibilidad, está realizando talleres ambientales, integración con productores locales que realizan prácticas circulares, y una de las estrategias sería, además de modificar los planes de estudio y agregar a los planes que no lo tengan las asignaturas referentes a medio ambiente, gestión ambiental, economía circular, sería vincular a estos estudiantes en su práctica profesional o preprofesional, vincularlos hacia esas tareas que se pudieran desarrollar. Esto desde el ámbito de la carrera de licenciatura en turismo. Desde los otros ámbitos existen
diferentes formas o estrategias, una de las limitaciones que se encontraron era la falta de apoyo institucional. Una de las recomendaciones es aplicar este mismo modelo, este cuestionario, en vez de estudiantes, a los propios trabajadores de la universidad para conocer la raíz, en qué estado se encuentra este tema en ellos y trabajar en función de las limitaciones que se encuentran, ya que el contexto es un gran predictor de comportamiento respecto al tema. Muchas gracias, doctora Costa. Sin duda han sido las tres ponencias excelentes, muy reveladoras y muy iluminadoras a tono personal. Me parece que ambas tocan un tema que hay que tratar desde todas las ciencias, que tiene que ver con la socialización de los saberes, pero también de ofrecer desde las instituciones bases sólidas para que programas, en este caso en tema de sostenibilidad, puedan llevarse a cabo y que eventualmente puedan traducirse en una acción colectiva en aras de mejorar pues, las condiciones de vida de todos mientras cuidamos al medio ambiente. Eh, bueno, lamentablemente la mesa ha concluido. Agradecemos profundamente a nuestros tres excelentes ponentes por compartir sus investigaciones, reflexiones y hallazgos con nosotros el día de hoy. Sin duda, sus aportaciones nos brindan valiosas herramientas teóricas y prácticas para avanzar hacia un desarrollo más sustentable a través de la educación transformadora. Me permito compartirles y leerles brevemente la constancia de este evento. Esa sería la constancia que estarían recibiendo por su participación en el Congreso Inter y Multidisciplinario de Desarrollo Sostenible CIMDES 2026. Los tres ponentes estarán recibiendo directamente a sus correos electrónicos esta constancia. Sin embargo, se las muestro pues para que tengan conocimiento de ello. Y bueno, sin más, agradecemos también a quienes pudieron asistir a esta mesa y a nombre de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la División de Ciencias Socioeconómicas del Programa Político, les damos las gracias por acompañarnos en esta mesa virtual número 2 y los invitamos también a continuar participando en las siguientes actividades del Congreso Intermultidisciplinario de Desarrollo Sostenible 2023. Sin más por el momento, les deseamos que tengan una excelente tarde a nuestros ponentes y a quienes asistieron a esta mesa de análisis. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.